Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a dar inicio a lo que sería la clase de hoy, que está relacionada con lo que es tabla periódica. Me gustaría saber quién tiene una noción acerca de lo que es la tabla periódica, qué ha pasado con ella, qué avances históricos ha tenido, cómo ha ido evolucionando. La tabla periódica sirve para ordenar todos los elementos químicos del mayor al menor en 7 filas y creo que eran 12 columnas. Por ahí, más o menos. ¿Quién más? Pero estuvo buena esa parte. ¿Quién más, chicos? Ok, vamos a dar inicio. Tabla periódica. Como bien comentaba Jerry, la tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico. Durante los siglos XVIII y XIX se adquirió un gran conocimiento sobre las propiedades físicas y químicas de los elementos y de sus componentes. En 1869, la cantidad de elementos descubiertos se había duplicado, de 31 en 1800 hasta 63 en ese año. Pero como su número iba en crecimiento, los científicos empezaron a buscar ciertos patrones de propiedades y a desarrollar esquemas que nos permitieran clasificarlos de mejor manera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la tabla periódica lo que busca es ordenar los elementos químicos en forma creciente ¿de qué? ¿En forma creciente de qué? De su número atómico. De su número atómico, muy bien. Ahora bien, ¿qué hay en la tabla periódica? Los elementos químicos. Los elementos químicos. ¿Y qué son los elementos químicos? Son los metales y no metales. Muy bien, pero ¿qué son? Esos son la clasificación. ¿Pero qué son ellos? ¿Son combinaciones químicas? Son las sustancias más simples que no pueden descomponerse en sustancias aún más simples. Es decir, ellos son la sustancia básica que componen la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda materia está formada por una sustancia tan simple que se llama elemento químico y que estos a su vez no pueden descomponerse, a diferencia de los compuestos. Recordemos que los compuestos sí pueden descomponerse en sustancias aún más simples y estas sustancias en las cuales se descomponen los elementos, perdón, los compuestos son elementos, pero los elementos en sí no se pueden descomponer en sustancias aún más simples porque ya ellos vienen a ser lo más básico que compone a la materia. Hagamos un poco de historia acerca de lo que es la tabla periódica. Si bien es cierto que en la actualidad conocemos la tabla periódica de una forma muy característica, no todo el tiempo fue de esta manera. Es importante acotar que de hecho la tabla periódica en sus inicios fue circular. ¿Sabían eso? No. Y con el pasar del tiempo fueron muchos los científicos que dieron su aporte y esto fue cambiando
progresivamente hasta llegar a la que tenemos en la actualidad. El estudio de los elementos químicos era bastante complicado, así que a fines del siglo XIX los científicos trataron de encontrar formas de clasificarlos y así simplificar su estudio. Es allí donde surge la necesidad de poder agruparlos para poder hacerle un análisis tanto físico como químico que permitiera conocer todas sus propiedades, tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Continuando, decimos que para 1830 ya se conocían 55 elementos químicos diferentes, cantidad suficiente para motivar a grandes científicos, como es el caso del alemán Johann Wolfgang Dobereiner, a que realizara uno de los primeros intentos. Es decir, Dobereiner fue uno de los primeros científicos que intentó darle una clasificación o un orden a los elementos químicos. Otro de ellos fue Newlands. ¿Qué hizo Newlands? Creó Alexander Newland en 1864 propuso utilizar como criterio de ordenación la masa atómica de los elementos, utilizando como símil, es decir, como una comparación, la escala musical. Observó que cada 8 elementos aparecía una repetición de propiedades, así que ordenó los elementos conocidos para la época en 7 grupos de 7 elementos por cada grupo. En cuanto a las octavas de Newland, para esta ley no podía aplicarse a los elementos más allá del calcio, así que la clasificación fue insuficiente, pero la tabla periódica comenzó a diseñarse, es decir, primero fue Dobereiner. Dobereiner buscó agruparlos en triadas, es decir, en 3 grupos de 3 elementos. Luego vino Newlands, que creó lo que se conoce como las octavas de Newlands, el cual buscó agrupar los elementos en grupos de 7 en 7, donde el octavo iba a repetir las propiedades químicas del primero. Como lo podemos ver acá, tenemos un grupo de elementos donde se iban a ir repitiendo las propiedades unos de otros. Ahora bien, vamos a ver una línea del tiempo que nos permite conocer cómo fueron los antecedentes de la tabla periódica y cuáles fueron los científicos que fueron dando su aporte para la construcción de la misma. Iniciamos en 1813 con Berzelius, quien hizo un trabajo relacionado con la conductividad de calor y la electricidad, clasificando los elementos así en electropositivos, como son el caso de los metales, y electronegativos, los no metales. Electronegativos porque son aquellos que tienen la capacidad de ganar electrones, principalmente. Entonces, como tienen mayor cantidad de electrones, son considerados electronegativos. De hecho, se considera que Berzelius fue uno de los principales que dio su estudio a favor del descubrimiento de los símbolos químicos. Luego tenemos para el año 1829, que como les comentaba anteriormente, a las triadas de Dobereiner. Estas triadas de Dobereiner consistían en crear grupos de 3 en 3 de acuerdo a su masa atómica, considerando así que si conocíamos la masa atómica de 2 elementos, podíamos conseguir o conocer la masa atómica del elemento desconocido. Por eso que se planteaba la siguiente fórmula: la masa atómica del elemento A más la masa atómica del elemento C entre 2, obteníamos la masa atómica del elemento B. Y así él fue agrupándolos de 3 en 3 para ir conociendo estas propiedades. Luego tenemos en el año 1864 a John Newlands, que como les comentaba anteriormente, él creó los grupos de 7 en 7, a lo que llamó la ley de las octavas. ¿Y por qué lo llamó la ley de las octavas? ¿Quién me puede decir? Porque después del número 7 empezaba con un nuevo elemento y por eso octavas. Exactamente. Luego de que él agrupaba los elementos en
en filas, colocaba 7 elementos en fila. El octavo iba a repetir las propiedades del primero y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso, el sodio iba a repetir las propiedades del litio, el magnesio iba a repetir las propiedades del beridio. Entonces, él llamó así a la ley de las octavas, pudiendo predecir las características físico-químicas que podía tener un elemento al encontrarse en una columna, en una misma columna, es decir, uno debajo del otro. Luego llegamos con Dmitri Mendeleev en 1869, quien dice que quien creó la tabla periódica corta y es considerado el padre de la tabla periódica. ¿Alguien sabe por qué es considerado el padre de la tabla periódica? Porque fue el primer científico que logró agrupar los 63 elementos que se conocían para ese entonces en filas y columnas. A pesar de que la tabla periódica actual no fue la diseñada por él, sí es considerado él como el padre de la tabla periódica porque fue el primero en agrupar los elementos, tomando en cuenta que ya anteriormente tanto Dobereiner como Newlands habían hecho ciertos aportes que le permitieron a él hacer un mejor ordenamiento de los mismos. Es decir, él se basó en las características y en los hallazgos que había encontrado tanto Dobereiner con sus triadas como Newland con su ley de las octavas, permitiéndole así a él ordenar los elementos en columnas y filas. Luego tenemos en 1914 Henry Moseley. ¿Qué hizo este científico? Fue el que creó la ley periódica moderna, basándose en el número atómico o la carga nuclear. Y por último, en 1915, Alfred Werner, quien es considerado el autor de la tabla periódica actual. Entonces, algo que tienen que tener bastante claro, chicos. Una cosa es quién es el padre de la tabla periódica, que en este caso es Mendeleev, y otra distinta es quién diseñó la tabla periódica actual, que en este caso es Werner. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe, ahí está bien. Okay. Vamos a profundizar un poco acerca de lo que fue la tabla periódica de Mendeleev. En 1871, el físico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev desarrolla un sistema de clasificación en el que, manteniendo el orden ascendiente de las masas atómicas de los elementos, estos se distribuían en 8 grupos, de tal manera que aquellos de propiedades similares quedaban ubicados en un mismo grupo. Este último aspecto lo hizo basándose en los hallazgos de Keck. ¿Quién fue el que creó o que investigó y determinó que si colocábamos los elementos en grupos similares y quedaban uno debajo del otro, tenían las mismas propiedades? ¿Qué científico? Lo dije anteriormente. ¿Qué cosa? ¿Qué científico fue en el cual se basó Mendeleev para decir que estos se distribuían en 8 grupos de tal manera que aquellos de propiedades similares quedaban ubicados en un mismo grupo, es decir, quedaban ubicados en la misma columna? Newlands. Newlands, muy bien. Pues sí. Cuando Mendeleev ordenó los elementos en 8 columnas, dejó algunos espacios en blanco para tener en la misma columna a todos los elementos de propiedades semejantes. Para explicar estos espacios, él sugirió la existencia de otros elementos aún no descubiertos para la época. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Mendeleev diseña su tabla periódica, él deja espacios vacíos. Pero no simplemente porque a él le provocaba dejar espacios vacíos, sino que basándose en los estudios previos, tanto de Newlands como de Dobereiner, él podía predecir la existencia de otros elementos que ni siquiera habían sido descubiertos para ese entonces. Pero él decía, por ejemplo,
Si hay un elemento que tiene como número atómico 13 y hay un elemento que tiene como número atómico 15, en alguna parte vamos a conseguir un elemento que tenga número atómico 14. Es por ello que él fue dejando esos espacios vacíos. Es decir, tuvo ese ingenio de decir, aquí vamos a ubicar un elemento que tiene estas propiedades físicas, que tiene estas propiedades químicas. No sé cómo se llama, no sé dónde existe, pero sé que en algún momento va a aparecer. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? ¿Tenía o no tenía razón? Sí. Y La sí tenía tuvo. razón, la Sí, tuvo. tenía razón, exactamente. tenía. Con el pasar del tiempo, se fueron descubriendo esos elementos tal y como él lo había podido predecir anteriormente. Y con las propiedades que ya él sabía, imagínense, ya él sabía qué propiedades tenía el elemento, a pesar de que no sabía ni siquiera su nombre ni dónde lo podía encontrar. Pero ¿en qué se basó? ¿Solamente él lo hizo él solo o se basó en algo? Se basó en Newlands y en... Ay, no me acuerdo cómo se Y llama. en Dobereiner, exactamente. Sí. Se basó en los hallazgos que tenía Newlands y que tenía Dobereiner. Otro aspecto importante es la tabla periódica moderna de Moseley, quien creó un ordenamiento de los elementos de la tabla periódica utilizando el orden creciente de los números atómicos. Este trabajo constituyó un factor fundamental para el enunciado moderno de la ley periódica. Las propiedades de los elementos son función periódica de su número atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos químicos, de acuerdo a su número atómico, tenían ciertas propiedades periódicas, es decir, si es periódica, nos indica que ellos van a ir variando periódicamente, es decir, con un patrón riguroso que nos permite a nosotros saber cuál es el comportamiento físico-químico que va a tener cada uno de los elementos químicos. De esta manera se permitió poder clasificar a los elementos en metales, no metales y ¿cuál es el otro grupo? Metales, no metales y Metaloide. metaloides. Muy bien. Los metales. En estado natural, la inmensa mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza formando compuestos como silicatos, carbonatos, sulfatos, entre otros. Pero hay otros como el oro, la plata y el platino que se pueden hallar libres, es decir, no están combinados. En cuanto a las propiedades físicas de los metales, tenemos que son materiales homogéneos, formados por una sola clase de átomos. Son sólidos generalmente, presentan alto punto de fusión y ebullición. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Poseen un brillo metálico, son dúctiles y maleables. Además presentan alta densidad y poseen una gran tenacidad y dureza. En cuanto a las propiedades químicas de los metales, sabemos que reaccionan con ácidos para formar sales, forman iones electropositivos, también llamados cationes, y reaccionan con el oxígeno para formar óxidos básicos, además de que son buenos para formar aleaciones. En cuanto a los no metales, tenemos que los no metales en su estado natural, en su estado natural, una parte de los no metales se pueden encontrar en un estado libre, como son el carbono, que está presente en el carbón mineral, grafito o diamante, o también el nitrógeno y el oxígeno, este último que forma parte del aire que respiramos. Además, no metales como el hidrógeno. Otros, en cambio, se encuentran formando compuestos como el azufre o el fósforo, entre otros. Continuando con los no metales, tenemos que en cuanto a sus propiedades físicas,
son ópticamente homogéneos. Están formados por una sola clase de átomos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, a diferencia de los metales que la mayoría son. La mayoría de los metales son ¿qué? Chicos, La mayoría de metales son ¿en qué estado físico se encuentran la mayoría de los metales? Sólidos. sólidos. Muy bien. Son malos conductores de electricidad y de calor, a diferencia de los metales, que sí son buenos conductores de calor y electricidad. Carecen de brillo metálico. Poseen bajo punto de fusión y de ebullición. Son de baja densidad y además no son dúctiles ni maleables. Es decir, los no metales vienen a tener propiedades físicas totalmente distintas a las que tienen los metales. Como lo pudimos ver anteriormente, vemos que aquí hay una comparación. Por ejemplo, en el caso de los metales, sí tienen brillo, los no metales no. Los metales tienen alto punto de ebullición y ebullición, los no metales lo tienen bajo. Los metales tienen alta densidad, los no metales tienen baja densidad. Los metales son dúctiles y maleables y los no metales no. Tatiana, por favor, tu audio. Gracias. Continuando con los no metales, en cuanto a sus propiedades químicas, reaccionan con el oxígeno para formar anhídridos u óxidos ácidos. Al reaccionar estos anhídridos con el agua, se forman ácidos oxácidos. Los halógenos y el azufre, que es un anfígeno, al reaccionar con el hidrógeno forman ácidos hidrácidos. Y pueden formar sales haloideas cuando los halógenos reaccionan con un metal. Metaloides. ¿Qué podemos decir acerca de los metaloides? Son elementos que poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, manifestando las propiedades de ambos grupos. Son semiconductores y químicamente muestran los estados de oxidación, el positivo y el negativo, es decir, muestran los dos estados de oxidación. Generalmente se combinan con los no metales, pero también pueden combinarse con los metales. Sus óxidos son anfóteros, pero prevalecen las propiedades ácidas y su comportamiento no metálico es mayor que el metal. En cuanto a la estructura tenemos la siguiente. Desde el punto de vista físico existen los no metales, los metales, los no metales y los metaloides. Desde el punto de vista físico, es decir, podemos clasificarlo de estas tres maneras, pero si lo hacemos desde el punto de vista químico, solamente lo clasificamos en metales y en... ¿Y en qué? No metales. No metales. No No metales. metales. Viendo así que desde el punto de vista químico, los que son considerados metaloides, los consideramos que forman parte de qué grupo? De los metales. Profesor, Entonces, dime. dentro de los metaloides vendría a estar el cobre, el metal, esas cosas, porque dice oxidables. Dentro de los metaloides se pueden oxidar, ¿verdad? Claro, porque es que los metaloides tienen propiedades físicas de ambos grupos, o sea, tienen características de los metales y también tienen características de los no metales, como es el caso a lo mejor del aluminio, del antimonio, que pueden presentar características de ambos. Ya, ahora, y yo sé que, no sé si es el metal o el cobre, que lo puedes, cuando se oxida, hay maneras de volver a hacer que esté oxidado, o sea, que recupere su forma anterior. Sí, es que la mayoría de los metales puede, a través de un tratamiento químico, poderle quitar ese óxido que se les puede formar. No es que el metal se malogra, es cubre. No, No lo que pasa es que, cambia. o sea, viene a ser las propiedades
físicas. Una cosa son las propiedades físicas y otra son las propiedades químicas. Es decir, su aspecto físico puede cambiar porque se va a encontrar una capa de óxido. Sin embargo, en el aspecto químico se va a seguir manteniendo todas sus propiedades. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Veo que ingresó Carlos, ingresó Kiara, Milagros había ingresado y ya no está. Ok, continuamos entonces. ¿Sabes cómo está conformada la tabla periódica? ¿Quién me puede decir? En filas de 7 y columnas de 12, 18 eran. En 7 filas y de 18 columnas. Vamos a ver quién está de acuerdo con eso. Sí, yo creo que sí. En la tabla periódica, los elementos están dispuestos en orden creciente de su número atómico y los colocamos en 7 filas horizontales llamadas periodos. De esas 7 filas horizontales llamadas periodos, 4 son periodos cortos y 4 son periodos largos. Es decir, los primeros 2 de arriba son muy cortos, luego sigue el otro corto, para tener un total de 3, y los 4 últimos son los más largos. Entonces, tenemos 7 filas horizontales llamadas, ¿cómo? Periodo. Periodo. Muy bien. Los elementos de propiedades similares están dispuestos en columnas verticales que se denominan grupos. Ya habíamos visto cómo eran las secuencias horizontales que se llaman periodos. Pero ahora tenemos las secuencias verticales y en el caso de las secuencias verticales se llaman grupos. A cada grupo que contiene elementos de conducta similar se le ha dado el nombre de subgrupo o familia. Y para diferenciarlo se les ha asignado la letra A y la letra B. En este caso entonces tenemos que los grupos son secuencias verticales. Tenemos grupo A, grupo B. Los periodos están identificados con los números del 1 al 7, colocados a la izquierda de la tabla. Y los grupos tienen un número romano a la cabeza de cada columna. En total existen 18 grupos, los cuales son 8 corresponden a la familia A y 8 corresponden a la familia B. Leyendo eso, ¿alguien me puede dar alguna inquietud en cuanto a esa información? Faltan 2 grupos. Exactamente, faltan 2 grupos. Porque Eso me iba a dicen decir. que son 8 de la familia A y 8 de la familia B. Pero ¿qué sucede? Que el grupo 7, el grupo 8, perdón, de la tabla periódica no solamente tiene una columna como los demás, sino que de él forman parte 3 columnas. Aquí están las 2 restantes. En total son 18 grupos, porque son 18 columnas que tiene la tabla periódica y 7 periodos de forma horizontal. Recordando que los periodos, ¿con qué los podemos relacionar? Esos números del 1 al 7. ¿Han visto anteriormente esos números del 1 al 7? Los de la regla del serrucho. Exactamente. Lo estamos se relacionan con los de la regla del serrucho. Es decir, esos números del 1 al 7 me representan ¿qué? Las filas. Los niveles.
Entonces, de esta manera tenemos los 7 periodos con los números del 1 al 7 y los 18 grupos. Aquí tenemos los de la familia A y aquí tenemos la familia B. Si se dan cuenta, aquí está lo que les estoy mencionando. Ven que cada uno corresponde a un grupo, pero aquí tenemos el grupo 8 que tiene para él solo ¿cuántas columnas? 3. Es 3 columnas, exactamente. Por eso es que se mantienen los 18 grupos. Entonces, para ir recapitulando, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7. 7. 7. Y los periodos son secuencias horizontales. Y van del 1 al 7. ¿Y cuántos grupos tiene? 18. 18. ¿Y esos 18 los dividimos en cuántas familias? 3. 8 en A y 8 en B. 8 en B. Exactamente. En familia A y familia B. Y aquí podemos ver la distribución desde un punto de vista físico, los metales, los metaloides y los no metales. Y aquí tenemos los gases nobles, que vienen a formar parte de los no metales. ¿Cómo están distribuidos esos elementos químicos? Tenemos los elementos representativos que forman el grupo A o la familia A de la tabla periódica y los del grupo B. En el caso de los grupos del grupo A, tenemos que el grupo 1A se llama alcalinos, el 2A alcalinoterrios, el 3A terrios o boroides, que ya aquí pasamos al otro extremo de la tabla periódica, porque las dos primeras columnas son el grupo 1A y 2A. Luego viene todo lo que es la familia B. Después que terminamos con la familia E, continuamos con la familia A, que son el 3A, terrios o boroides, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos o halógenos, 7A, halogenoides o halógenos, y el 8A, que son los gases nobles. A partir del 3A al 18A, que en este caso 8A, representan el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la tabla periódica. Es decir, es el mismo, pero simplemente que como grupo, yo digo grupo 13, pero como familia del resto 10 y digo 3A. Como grupo es el grupo 14, pero como familia es la familia 4A. Cosa que no sucede con el 1 y el 2 porque son los primeros de la tabla periódica. ¿Me expliqué con eso? ¿Me expliqué? ¿Puede volver a repetir? Ok. En el grupo 1A, que son la primera columna de la tabla periódica, es el grupo 1, pertenece a la familia 1A y se llaman alcalinos. El grupo 2 se llama alcalino terrios y pertenece a la familia 2A. Luego de esto vienen todo lo que son la familia B y luego continuamos con la familia A. Al continuar con la familia A, ya estamos en el 3A, pero el 3A pertenece a la columna o al grupo 13, pero como familia lo llamamos familia 3A. El 4A pertenece al grupo 14, es decir, acá lo vemos. Aquí tenemos el 1A y es la primera columna. Luego tenemos el 2A y es la segunda columna. Luego viene toda la familia B y luego continuamos otra vez con el 3A. Si contamos, decimos, este es el columna 1, es decir, el grupo 1, grupo 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y aquí está otra vez el 13. Pero como familia, ¿cómo se llama? ¿13A? No, se llama 3A. Este es el grupo 14, pero como familia se llama 4A. El grupo 15 como familia 5A. El grupo 16 como familia 6A. El grupo 17 como familia 7A y el grupo 18 como familia 8A.
¿Ahora lo ven? Sí. Lo mismo entonces tenemos con la familia B. En la familia B tenemos los metales de acuñación o simplemente metales de transición y aquí corresponde a cada uno de las familias. Sin embargo, para que se les haga más fácil, simplemente los llaman metales de transición en la denominación. ¿Cómo están distribuidos en bloques? Tenemos el bloque A, el bloque B y el bloque A, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y cada uno de ellos tiene un bloque asignado. Y los bloques asignados corresponden a los subniveles. Aquí tenemos primero el subnivel S, luego tenemos en el otro extremo el subnivel P, en la parte central el subnivel D y en la inferior el subnivel F. Recordando que ¿cuántos orbitales hay en el S? 2. 2. Por eso él tiene asignado para él 2 grupos, es decir, 2 columnas. En el D, ¿cuántos hay? 10. 10. Hay 5 orbitales, por lo tanto caben 10 electrones. Y en esos 10 electrones están las 10 columnas. En el P, 3 orbitales, en donde caben 6 electrones, por lo tanto él tiene para él 6 columnas. Y en el F, 7 orbitales que le permiten tener 14 electrones. ¿Alguna duda hasta el momento? No, pero está un poquito confuso nomás. Un poco nada más. Ya vamos a ir viendo los ejercicios. Aquí tenemos el primer ejercicio. Me dicen que determine la ubicación del elemento químico. Y en este caso me están dando su Z, Z11. Lo primero que debo hacer es construir su configuración electrónica, como ya lo hemos visto. ¿Cómo me quedaría su configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya ahí tengo mi configuración electrónica. Ahora me piden el periodo, el grupo o familia y en este caso el nombre de la denominación de la familia. ¿Quién va a ser el periodo? El periodo va a estar representado por el nivel mayor. Recordemos que el nivel es el número de la base. Entonces aquí, ¿quién es el nivel mayor? 3. El 3. Por lo tanto, el periodo va a ser 3. 3. Y luego vemos la terminación del subnivel. Dice S1. Entonces, si me dicen S1, me voy a mis bloques. En el bloque vemos el bloque S. Antes del bloque S, ¿hay algún otro bloque? No. No. Si no Entonces hay, vendría a ser 1A. no hay ningún otro bloque, consideramos solamente el bloque S. Por lo tanto, es 1A. Como bien dice Alejandro. Y si nos vamos a los nombres, ¿cómo se llama la familia del 1A? Que lo tenemos aquí en el cuadro. Alcalinos. Se llama alcalino. Alcalinos. ¿Alguna duda con eso? Vuélvalo a explicar, por favor. Ok. Me dan el Z del elemento. Con el Z del elemento, lo primero que debo hacer es formar su configuración electrónica, que la tengo acá. Una vez que formo la configuración electrónica, debo poder observar cuál es el nivel mayor. El nivel mayor es el que me va a indicar el periodo. ¿Y cuál es el nivel mayor aquí? Si tengo 1, 2, 2 y 3. ¿Quién es el mayor? 3. El 3. Entonces el periodo va a ser 3. Y luego me centro en el subnivel. El último subnivel es S1. Si es S1, él pertenece al grupo 1. Y como termina en S, todos aquellos que terminen en S van a pertenecer a la familia A. Y los que terminen en P también. Si termina en S o termina en P, pertenece a la familia
1A. Por lo tanto, entonces sería 1A. Y el nombre para la familia 1A es alcalino. Vamos a ver otro caso. Me están dando el Z33, es decir, el elemento arsénico. En el elemento arsénico, igualmente, construimos la configuración electrónica hasta obtener los 33 electrones. Y vemos que según la configuración electrónica, su último nivel, ¿cuál es? El nivel mayor. 4. El 4. Por lo tanto, pertenece al periodo 4. 4. 4. Y luego vemos, termina el subnivel ¿en qué? En P3. 3. ¿Correcto? Si él termina en P3, nos vamos al bloque. En el bloque, antes de P, ¿qué tenemos? Tenemos el bloque D y tenemos el bloque B. F. Entonces, en el bloque P me decía que terminaba en P3. Ya no tengo que tener presente ese 3. Ahora bien, ¿cuántos electrones caben en S? 2. 2. ¿Y en D? 10. 10. 10. Entonces digo 10 más 2, ¿cuánto es? 12. 12. Más los 3 que tenía en el elemento, porque terminaba en 4P3, obtengo 15. como resultado 15. 15. Si él es 15, recordemos que le quitamos los 10 y me va a quedar como 5, ¿qué? ¿A o B? A. 5A porque está terminando en P. Entonces el 5A pertenece a la familia de los nitrógenos. Y ahí quedaría construido lo que me están pidiendo en relación a ese segundo ejercicio. ¿Ven? Wow. 5A nitrogenoides. Lo sumo. Claro, lo que hago es que no es que los uno, es que sumo la cantidad de bloques que tenga anteriormente. ¿Qué sucedía? En el caso anterior del S1, ¿había algo que sumarle? No. No, porque era el Ah. primero. Pero si hubiese sido S2, ¿habría algo que sumarle? No, porque tampoco en este caso no tengo ningún bloque anterior. Lo que tengo que ver es la cantidad de bloques que tenga previo a él. ¿Ok? ¿Claros hasta allí? Sí. Sí. Ahora vamos a ver el caso con los del grupo B. En el grupo B me dice el cromo Z24. Recordemos que ninguna configuración electrónica me puede terminar ni en D4 ni en D9. Ya eso lo tenemos claro. Ok. Ahora bien, ¿cuál sería el periodo en este caso? 4. 4 porque es el nivel mayor. Es decir, el nivel mayor viene a ser 4. Y este termina en 3D5. D5. Antes del bloque D, ¿qué tenemos? ¿Cuál bloque? S. El S. S. ¿Cuántos bloques hay en S? 2. 2. Ok. Ahora bien, si nosotros le sumamos, nos vamos a pasar. ¿Qué es lo recomendable para que no se confundan? Es que hagan la configuración electrónica del caso de cuando vamos a trabajar con la ubicación, no aplicamos las reglas. ¿Qué quiere decir esto? No aplicamos la regla de ordenarlo, ni aplicamos la regla de estabilidad del D4 y el D9, porque si lo hacen se pueden confundir. Entonces, imaginemos que aquí tenemos que él termina en D4. No hemos aplicado la regla. Y si no hemos aplicado la regla, él está terminando en D4. Y antes del D tenemos el bloque S, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. ¿en el S cuántos electrones caben? 2. 2. Más los 4 que sabemos que terminan en 3 de 4 son 6. 6. 6. Entonces, él pertenece a la familia 6. ¿Qué? 6A. En este caso, perdón, hay un error, es 6B. Porque el cromo pertenece a la familia B. Es la parte, está en la parte interna. Ok, entonces vemos el 6B. Ahora vemos el caso del hierro. Hacemos su configuración electrónica y vemos que el hierro termina en 4C2, 3D6.
Si termina en 4C2, 3D6, ¿cuál es el periodo? ¿El 4 o el 3? 4. 4. El 4, porque siempre va a ser el periodo mayor. Si termina en D, antes del bloque D, ¿qué bloque tenemos? S. S. Si él está terminando en 3D6 y le sumamos los dos, ¿cuánto tendría? 8. 8. Exactamente, entonces él se encuentra en qué grupo? 8B. B. Y pertenece a la familia ferromagnética, que también lo vamos a ver su nombre en el cuadro que les indiqué anteriormente. 8B es la familia ferromagnéticos. ¿Claros hasta allí? Sí. Sí. Ok, el todo es que lo vayamos practicando. Vamos a ver unos ejercicios para que los hagan ustedes. ¿Tienen papel y lápiz a la mano? No. No. Busquen pues. Ah, Busquen papel y lápiz. ¿Ya lo tienen? Sí. 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 Ok, dice, determine la ubicación de los siguientes elementos en la tabla periódica. Y van a ir anotando estos zetas. Tenemos Z7, Z15, Z20, Z29 y Z37. ¿Cómo? ¿Cuál es? Z7, Panel. Z15, Z20, Z29 y Z37. Ah, todos los que están ahí. Ya. Ok, ¿ya todos lo notaron? Sí. Ok, vamos a ver. Van a calcular. Van a determinar su ubicación, considerando que su periodo, su grupo y el nombre de la familia. Wow. Ok, activen sus cámaras que tienen la cámara habilitada, por favor. Ya que dejé de compartir la presentación. Héctor, Brenda, Tatiana, Alejandro, Kiara, Jennifer, Carlos. Activen sus cámaras, por favor, para ver que estén trabajando en los ejercicios. Ya, profe, ¿qué tengo que hacer? Los ejercicios que dejé. Profe, no le consta. ¿El Z y esas cosas? Ajá. Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Si les estoy dando el Z. Con la regla de S1, SP para configuración poder- electrónica. La configuración electrónica, muy bien. Configuración ya. electrónica. ¿De 1S2, 2S2, eso? Correcto. Sí. Carlos, Xiomara, tu No, es que no me cámara. acuerdo, profe. No me acuerdo en esto, a ver. Hasta 2PC y llego. Bueno, construyan la regla del serrucho. Ah, Te gracias, expliqué gracias. cómo se construye. Sí me acuerdo, era. Ay, me acuerdo. S1, S1, 2, creo. No, pero la idea no es que lo memoricen. Yo expliqué cómo se construye la regla del serrucho. Primero construyan la regla
Y después que tengan la regla construida, comienzan a hacer la configuración electrónica. Ya, profe, ¿cómo lo busco en Google? Me voy a poner regla de serrucho. Ah, sí. Mm, dos y dos son cuatro, cuatro son seis, uno. Profesor, ¿para sacar el mayor es por el número de arriba o es por... No, el nivel. Profesor, una pregunta. En el grupo, ¿cómo, si es ese, cómo sabría si es el grupo 1A o 2A? Por lo que determina al final el subnivel. Por ejemplo, si termina en S1 es 1A, si termina en S2 es 2A. Ya, gracias. De nada. Entonces, supongamos que me terminó el esto en 2P1. Ok. Si terminó en Ahora, 2P1, tienes que ver antes del bloque P qué bloque hay y le sumas lo anterior. ya... Profesor, o sea, para el grupo tengo que sumar lo anterior para más lo que me Exactamente. piden. Correcto. Más lo que te está dando la notación cuántica. Lo que es. Ay, ay. Carlos, ¿estás trabajando? Jennifer, ¿Cómo se llama el grupo? Sí, no sé. No me acuerdo. bueno, Ya, profe, de ahí puede ser del 1S2, 2S2, ¿qué hago? bueno, determina el periodo y el grupo del elemento. El periodo del grupo elemento. Ya. Profe, ¿cómo se llamaba la familia de 1A, 1B? ¿Cómo? La familia del grupo 1B. Metales de acuñación. ¿Tales en definición? Metales de acuñación. Pero el nombre ahorita, principalmente me interesa el grupo y el periodo, porque el nombre ustedes ya después lo ven, pero lo que me interesa es que Entonces ya sepan terminé con determinar. todos. Ok. Vamos a esperar a ver que los demás terminen. P, familia... Jennifer, Xiomara, ¿cómo van?
Tatiana. Ya, profesor, Dime. pertenece a la familia am, no, es 1, 2, 3, A18. 8A. 8A, creo que sí, 8A, sí, sí. ¿Cuál elemento? ¿Cuál elemento? ¿Z qué? Z7, ¿no? ¿Seguro? No. No, a ver, pertenece a la familia 8A. ¿Qué me preguntó después? ¿Cuál es el Z? ¿Qué ejercicio estás haciendo que me dices que pertenece al 8A? El primero recién que estoy haciendo. No, papá. Está mal entonces. Al 8A no. Me equivoqué. A ver, ¿en qué terminó tu configuración electrónica? 2P1. ¿2? 2P1. ¿A todos les terminó en 2P1? Si es Z7. ¿Cuál? El Z7. A mí terminó en 2P3. A mí también, A profe. mí también. 2P3. A mí Un también. S2, dos S2, Exactamente. dos P3, profe. Exactamente. Tienes que verificar bien la configuración electrónica, Alejandro. Contar bien. Porque si, Sí. si tenemos un error en la configuración electrónica, de ahí en adelante todo va a estar mal. Ya vi dónde me equivoqué, profesor. Perfecto. Ah, Carlos, ¿cómo vas? Haciendo, profe. ¿Ah? Lo estoy haciendo. Ok. Tatiana. Xiomara, Sí, profesor. ¿cómo vas? Más o menos. Activa tu cámara. Jennifer. Profe, el segundo termina en 3P3. Sí. Ahora saca el nombre del grupo, aquí el grupo de qué periodo pertenece. Ya. Quítate esto, ponlo allá. ¿Por qué esa madera para cambiar? Esto yo cambié un poco de cosas, ¿vale? Vale, qué niño. Héctor, no te veo trabajando. ¿Ah? No te Había veo al baño. trabajando. Había ido al baño un toque, profe. Mm, Disculpe. Ahora sí voy a agarrar mi cuadro. Gabriel, ¿ya terminaste? ¿A qué hora es ahora, no? Tu país no es igual. ¿Cómo va, Tatiana?
Héctor, activa tu cámara. ¿Cómo van?
¿Cómo van? Héctor, ¿en qué ejercicio vas? Profe, ¿En qué ejercicio vas? estoy todavía en la 1 y la 2 ahí viendo, profe. Tatiana, ¿en qué ejercicio vas? Tatiana, ¿en qué ejercicio vas? En el 4. Ok, perfecto. Kiara, Me falta hallar el grupo. ok. Brenda, ¿cómo vas? Ya los hice, pero no sé si está bien lo del grupo. Ya vamos a revisar. Xiomara, Dame, profesor, creo que está mal. Por ahí voy. Alejandro, ok, vamos a revisar entonces el primer ejercicio. Z7. ¿En qué termina la configuración electrónica? F3. F3. Entonces, ¿en qué nivel está presente él?
3P3, ¿están seguros? ¿Puede repetir? ¿En qué nivel termina? ¿En qué termina su configuración electrónica? ¿Cuál? ¿Z7? Ajá. 2P. 2P3, profe. 2P3, muy bien. Si termina en 2P3, entonces, ¿en qué periodo se encuentra ubicado? 2. 2. ¿Y en qué grupo? 5A. 5A, muy bien, porque termina en 3, le sumo 2 del S más 10 del D, me da 12, más los 3 son 15. Le quito 10 y me va a quedar 5A. ¿Y por qué sé que es A? Porque está terminando en P. Recordemos, si termina en S y termina en P, va a ser A. Si termina en D, va a ser B. Ok, el siguiente ejercicio, ¿qué Z es? 15. Z15. Su configuración electrónica termina en 3P3. 3P3. ¿En qué periodo? 3. Periodo 3. ¿Y el grupo? 3. 5. 5A. Es el mismo. Luego seguimos con qué Z? 20. Z20. Termina en 4S. 2. 2. Por lo tanto, se encuentra en qué periodo? 4. ¿Y en qué grupo? 2A. 2A. Muy bien. Seguimos con el otro. ¿Cuál es? 29. 29. ¿En qué termina la configuración electrónica? 4. En 3 de 9. 3 de 9. ¿Cuál es el periodo mayor? 4. 4. Entonces, el periodo va a ser 4. ¿Y en qué grupo se encuentra? 9 más 2 del S me va a dar 11. ¿Y el 11 1B. es 1B? Muy bien. Y sabemos que es B porque está terminando en D. ¿El siguiente cuál es? 37. 37. ¿En qué termina la configuración electrónica? 5S2. ¿Seguro? 5S1. 5S1, muy bien. Si termina en 5S1, ¿cuál es el periodo? 5. Grupo A, 1A. Periodo 5, grupo 1A. Muy bien. Ok, chicos. Les dejé en Cubicol las diapositivas de la clase y les dejé una guía de ejercicio. ¿La pudieron descargar? Sí. Ok. Veo que la guía han podido verla en Cubicol, Carlos, Alejandro, Tatiana, Jeric y Xiomara. Los que no han ingresado, por favor ingresen para que la puedan descargar. A las 6 tenemos asesoría. Pónganse ahorita a intentar hacer esos ejercicios y las dudas que tengan las aclaro en asesoría. ¿Okay? Recuerden que la asesoría es el horario destinado para poder aclarar las dudas. Entonces, si ustedes no se ponen a intentar hacer la tarea ahorita, ¿qué dudas van a tener ahora? Entonces, la idea es que puedan intentar ahorita, vean qué dudas tienen y en el horario de las asesorías se las aclaran. ¿Okay? Ya, profe, ¿quiero hacer asesoría? A las 6, papá. ¿A las 6? Sí. Entonces, pónganse ahorita a hacer los Pero ejercicios. RB termina 6 y 15. A la firma. Déjame que confirme, ya voy a verificar. Sí, es a las 6. Bueno, si hay algún error, lo confirmo por el grupo, pero hasta el momento es a las 6, ¿ok? Entonces, Ya, pónganse a profe. hacer los ejercicios para ver qué dudas tienen y nos vemos a las 6 en la asesoría. Chao, chao. Bye. Chévere. Ay, ay. Chao.